¿Te imaginas que después de 2 años un juego reciba una actualización tan grande que casi supera la duración, el contenido y los retos del juego original? Pues From Software lo acaba de hacer y hoy hablamos tal vez de lo que será el DLC del año si existiera ese título. Frogmación Podcast. Capítulo 117, Shadow of the Erdtree, una lección magistral de cómo deberían ser los DLCs. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Hace ya 2 años, ¡wow! 2 años, apenas íbamos por la segunda temporada de nuestra Frogmación Podcast y empezamos a analizar algunos videojuegos que más adelante se convertirían en juego del año. Uno de esos fue Elden Ring, ¿vale? Que lanzado por el estudio From Software y distribuido por Bandai Namco en todo el mundo, lo analizamos y ya dijimos en su momento que pintaba juego del año, con la colaboración de George Martin, el escritor del Señor de los Anillos, con un presupuesto brutal y cientos de horas de juego. Se postulaba como el gran favorito, competido tal vez solo por God of War Ragnarok. Estábamos en 2022 y la verdad es que fue una experiencia magnífica. Es decir, los juegos de From Software son juegos que son difíciles, se les cataloga como tal vez los juegos más difíciles de la historia y son universos bastante grandes, con mucha exploración, con muchos retos, con muchas trampas, con muchas puñeterías por ahí metidas. Pero es que Elden Ring rompió moldes hasta el punto que tal vez si juntáramos los universos de todos los juegos lanzados por From Software hasta la fecha, los pusiéramos uno al lado de otro e intentáramos construir un macro universo, todavía se quedaría pequeño con lo que fue Elden Ring. En mi caso yo tardé 2 meses largos en llegar a completar el juego y llegar a sacarle todo el jugo. Es verdad que no es un juego para cualquiera, en el sentido de que la dificultad es bastante jodida, ya os lo digo. No es un juego que uno empieza a jugar y a los 5 minutos se engancha. Es un juego que o lo odias o lo amas, ¿no? En mi caso, yo vengo siguiendo el estudio From Software desde el año 2009, cuando lanzaron el primer Demon's Souls, un juego muy de nicho, hoy en día considerado un juego de culto, aunque se le ha hecho una remasterización hace 4 añitos ya. La verdad es que el estudio ya marcaba una tendencia que ha seguido y que Hidetaka Miyazaki, el padre creador de toda esta franquicia, la verdad es que se ha postulado como un diseñador de juegos, un game designer al que vale la pena admirar, seguir y estudiar a fondo para que las nuevas generaciones sean capaces de crear juegos a esas características, no a ese nivel. Si a esto lo juntas con la inventiva de George Martin, capaz de escribir la saga de Juego de Tronos, entre otras, y que ha sido capaz de crear una historia para un videojuego a la altura de la narrativa de Juego de Tronos, nos encontrábamos con que en 2022 pues, se juntaba el hambre con las ganas de comer, ¿no? Teníamos los ingredientes perfectos como para poder tener un juego del año como el que tuvimos. Pasó el tiempo. Claro, lo mismo que ocurre en estos juegos, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, pasan los meses, pasan los años, cada vez juega menos gente, es normal, va cayendo en el olvido y simplemente pues es un juego ya de hace 2 años, con unas características diferentes a las que tenemos incluso a día de hoy, todavía cuando estamos esperando la PlayStation 5 Pro y a ver qué nuevas cosas técnicas nos trae a nivel visual, a nivel de eficiencia, a nivel de resultados, ¿no? Sin embargo, hace ya unos meses se anunció que Elden Ring tendría un DLC, tendría una expansión de contenido, a lo que ya fue un juego de 10. No tenía ningún pero, ni siquiera desde el punto de vista técnico, a lo mejor algún que otro bug puntual o cosita, pero micro puntual, pero es un juego que no tenía ningún pero. Cuando se anunció el DLC, bueno, pensando en los DLCs que habían habido en los juegos anteriores de From Software, la saga de Dark Souls sobre todo, bueno, un DLC de 3, 4, 5 horitas que añada un poquito más de gameplay, unas cuantas armas más, unos cuantos jefes para pegarte de hostias, morir alguna que otra vez y llegar hasta el resultado final. Pero bueno, eso, un DLC
expandiría el contenido, pues eso, con unas pocas horitas más. Estamos hablando de que el juego original igual eran 60, 70, 80, 100 horas. Hay gente que le ha echado más horas, ¿eh? Pero un primer gameplay podrían ser eso, ¿no? 80, 100 horas y demás. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando el DLC se anuncia precisamente para el 21 de junio, la semana pasada. Y es un DLC que así de buenas a primeras nos presenta un gameplay de 50 horas. 50 horas es más que muchos juegos que he tenido el placer de jugar en los últimos años. Significa que para lo que ellos es un contenido añadido, podría haber sido perfectamente un juego totalmente nuevo para la franquicia. En el mismo universo del Elden Ring, por supuesto, pero podría haber sido totalmente algo nuevo. Un DLC de estas características, primero, y yo creo que sin lugar a discusión alguna, es normal que sea un DLC de pago. Los DLCs a veces son gratuitos y a veces son de pago. Estamos hablando de que el estudio ha trabajado 2 años en este DLC para poderlo sacar. Y es normal que lo cobren al precio que lo cobran, dependiendo del tipo de versión. Creo que es entre 35, 40 euros hasta 50 euros. Incluso hay versiones coleccionistas para frikis que quieren lo mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué empresas de videojuegos nos presentan estas características tan chulas cuando luego hay otras que cobran los DLCs más o menos al mismo precio y apenas nos ofrecen unas cuantas horitos más y poca chicha, por así decir? La verdad es que From Software ha sido una empresa que en los últimos 15 años ha madurado muchísimo, ha evolucionado muchísimo, de ser una empresa, como os he dicho, de juegos de nicho, poco conocida, con muy pocas ventas, se ha situado al nivel de las grandes empresas como por ejemplo Ubisoft, como por ejemplo Square Enix, como por ejemplo Electronic Arts. Entonces, ¿por qué no vemos más cosas de estas características? Es una llamada a toda la gente que trabaja en la industria de videojuegos. Simplemente, si Elden Ring ya era juego del año, no necesitaba demostrar nada más, no le hacía falta. Y nos trae estas características, la verdad es que, oye, chapó por ellos. Chapó por ellos porque la verdad es que poder volver al mundo de Elden Ring y explorar de nuevo algo a un nivel de profundidad diferente, vale la pena. Además digo un nivel de profundidad porque Miyazaki, diseñando los universos en 3D que diseña, es una persona que no es normal. Es decir, su forma de pensar no es la habitual que tendríamos todos. Si yo ahora os hablara de el diseño de un universo 3D, de un exterior, por ejemplo, todo el mundo pensaría en planicies, pensaría en montañas, en valles, pensaría en mares, tal vez alguna cueva, alguna mazmorra por allí. Pero la cabeza de Miyazaki piensa de una forma totalmente diferente. Él empieza arriba del todo y va descendiendo, desvelando lo que podríamos llamar capas de una cebolla. Imaginaros que cada vez que completas una capa de la cebolla eres capaz de bajar un nivel más, de bajar un nivel más, de bajar un nivel más, de ir bajando niveles en las capas de cebolla. Eso es un universo diseñado por Miyazaki, que ya lo hizo anteriormente, como he comentado, en la saga de Dark Souls, sobre todo en Dark Souls 2, Dark Souls 3, donde en lugar de diseñar vastos universos, donde tú puedes ver allí al fondo, cerca del horizonte, donde tienes que ir, lo que tienes que hacer es mirar para abajo en una acantilado y decir, no sé cómo puñetas voy a bajar, pero ahí abajo hay algo. Y tienes que empezar a descender. Entonces os digo, es para mí un autor que vale la pena analizar, que vale la pena seguir. Un poquito friki el chico, la verdad es que sus ideas son muy descabellantes y de hecho él mismo fue el que dijo, no, ya sé que Dark Souls 1, 2, 3 han sido todos un éxito, pero no vamos a seguir la saga de Dark Souls, no vamos a seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro y vamos a hacer algo totalmente diferente. Y ahí fue cuando nació Sekiro o cuando ahora ha nacido Elden Ring. Entonces, 50 horas para un contenido de expansión. Ya os digo, variará evidentemente si hacéis más o menos secundarias, si farmeáis más o menos, pero unas 50 horas, por lo que he podido ver y por lo que he podido analizar, es solo para poder completar más o menos la campaña principal de forma amena. Imaginaros ya, si lo hacemos todo, pues es como tener la misma longitud que ya tenía el juego original en el 2022. Claro, de hecho, si juntamos los precios del DLC más el juego original, nos vamos a que el pack completo
se sitúa en, si no me equivoco, es en 79 euros, ¿no? En 80 euros, 79,99. 80 euros por un juego que me va a llevar cerca de 200 horas completar la campaña principal más el DLC, luego más si decido jugarlo una segunda vez, una tercera vez o ser completista e ir a cumplir todos y cada uno de los requisitos para sacar el logro de platino, me parece barato. Me parece barato. Hace unas semanas hablábamos de Final Fantasy VII Rebirth, que cuando lo analicé, yo solo lo había podido probar unas pocas horas y ya me adelanté diciendo que parecía que apuntaba a juego del año. No me retracto, es decir, yo le he echado unas 220 horas al juego para llegar a completar el platino. Tal vez es el juego que más horas le he echado y he necesitado 4 meses para llegar a completarlo y sacar el platino, es decir, completar todos los logros, todo lo que hay que hacer en el juego. El balance de la dificultad está muy trabajado en aquel juego, del mismo modo que en Elden Ring. El balance de la dificultad, las trampas, lo que os digo, las puñeterías, de ir tú recto, muy feliz, hacia el objetivo y que de repente caes en una trampa de que 5 o 6 enemigos te caen, no sabes muy bien de dónde, y literalmente te destrozan vivo. Como os digo, si tenéis la ocasión y sois fans de los juegos difíciles, de los juegos de From Software, el DLC es una compra obligada. Es decir, es un no-brain. No tienes que pensártelo. Todo el mundo que haya disfrutado Elden Ring, sí o sí, tiene que jugar Shadow of the Erdtree, que es el nombre del DLC, y lo disfrutará. Si venís un poco contaminados por el universo Dark Souls y pensáis, bueno, es que habrá 2-3 jefes más, no. ¿Que habrá 5 o 6 armas más? No. Es decir, es como tener otro juego totalmente nuevo. Es que vuelvo a ello. Aunque hayáis pagado 60, 70, 80 euros por el juego original, los 40, 50 que te puede costar el DLC valen muy bien la pena si lo habéis disfrutado. Además, la expansión se ha sacado, sorpresa para mí, en las mismas plataformas que se sacó el juego original. Es decir, no se ha sacado únicamente para las consolas de nueva generación, una PlayStation 5 o una Xbox Series X, S y demás. No, PlayStation 4 también, para PC por supuesto, Xbox One también. Todas y cada una de las plataformas han tenido su actualización. Eso significa que estamos ante, tal vez, lo que he dicho antes, si existiera el título, yo lo llamaría el DLC del año, igual que existe el juego del año, el Game of the Year, ¿no? Porque ya os digo, habiéndolo probado, habiéndolo jugado, no lo he podido completar todavía porque apenas han pasado unos días desde el lanzamiento, ¿no? Pero es precisamente lo que quiero ver en una empresa de videojuegos, que realmente se toman en serio a sus fans, que se toman en serio la jugabilidad de su producto y a pesar de lo que os digo, han pasado 2 años. Este equipo en 2 años probablemente podría tener fácilmente un juego nuevo totalmente lanzado, con una IP diferente, con una línea totalmente diferente, pero han decidido sacar una expansión a la altura de un juego nuevo para Elden Ring. Entonces, revisitando aquel episodio del podcast donde por primera vez os presenté este juego, pues casi 100 episodios después vuelvo a las mismas. ¿Vale la pena jugar a Elden Ring? Sí. ¿Vale la pena comprar este DLC? Sí. ¿Os recomiendo la historia? ¿Os recomiendo el gameplay y la narrativa? Sí, porque al final es la misma historia de Elden Ring, solo que aquellos flancos oscuros, aquel trocito de historia que no se rellenaba, o por qué aquel personaje había pasado de un lado a otro, ahora es rellenado gracias al DLC. Muy en la línea de Juego de Tronos, lo que os digo, al final el autor de todo el lore, de toda la historia, es George R. Martin, y por tanto es normal que las historias se nos vayan dando por pinceladas, por cuentagotas, y ahora por fin podamos disfrutar del lore completo, de la historia completa del universo de Elden Ring. Así que creo que ha valido la pena hacer este episodio, sobre todo porque hay mucha gente que me seguís precisamente por mi conexión directa con el mundo de los videojuegos. Ya sabéis que yo, como instructor certificado de Unity, doy muchísimas formaciones a estudios grandes de videojuegos, estoy en contacto con mucha información y puedo formar a las empresas que luego lanzan juegos precisamente para PlayStation, Xbox y PC. Entonces, consideraba que precisamente el trabajo de From Software merecía especial mención, sobre todo para todos los que sois, como yo, amantes de los videojuegos. Así que a ver si lo jugáis, si lo habéis probado, escribidme
en la cajita de comentarios qué es lo que os ha parecido esta expansión. A ver si os parece todavía más difícil que el juego original. Yo creo que sí, que es bastante más difícil que el juego original, sobre todo si estás en nueva partida plus o en nueva partida 2 o 3 o 4, en la que estéis. Así que bueno, espero vuestros comentarios en la cajita de abajo, suscribiros como siempre si el podcast os gusta y nos vemos la semana que viene con otro episodio, que de hecho no nos quedan muchos episodios para terminar la temporada, así que cualquier feedback que nos quieras dar de lo que ha sido esta tercera temporada de Frogmación Podcast será más que bienvenido para que así podamos seguir mejorando y preparando, por supuesto, la temporada que viene. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogamesformacion.com.